La crisis de Podemos por la traición calculada de Íñigo Errejón amenaza ya con llevarse al Partido Morado por delante. Y es que el plan ideado por Manuela Carmena para asaltar el poder controlado con mano de hierro hasta ahora por Pablo Iglesias e Irene Montero está siguiendo su curso. Y después de lo de Madrid ha venido Barcelona y ahora Ada Colau, amiga por cierto de la alcaldesa madrileña, es la siguiente en saltar del barco y dejarle claro a Pablo Iglesias que en Barcelona tampoco mandará él, tampoco decidirá él y tampoco impondrá Podemos sus primarias. La situación ahora mismo es tan delicada que están circulando todo tipo de informaciones, todo tipo de rumores sobre el futuro de este partido, el futuro también de sus integrantes y qué va a pasar con los traidores a Pablo Iglesias, que cada vez, como ven, son más, atención, incluidos entre los apoyos mediáticos, que antes eran afines a Podemos, pero ahora tienen que elegir y hay que decir que la mayoría se está decantando por Errejón. No sé si Pablo Iglesias, con todo esto, está sufriendo en silencio en su chalet en Galapagar, porque no puede atacar en público a sus enemigos por culpa de estar disfrutando de una baja por paternidad que como diputado no le correspondía. Porque dicen que, oye, es que como diputado no se sabe cuándo te puedes dar de baja. Y ahora entendemos por qué. Porque nunca sabes cuándo tienes que estar en la primera línea. O por el contrario, a lo mejor Pablo Iglesias está viendo esto desde la barrera y prefiere seguir calladito en su guarida mientras son otros los que se tienen que partir la cara por él y por lo que queda de su partido. No sé cuál de las dos opciones será la que coincida con el sentir de Pablo Iglesias. Lo que sí sé es que hasta ahora estaban siendo los pocos fieles que le quedan en la cúpula los que estaban tratando de capear el temporal como podían en esos medios de comunicación que antes les trataban estupendamente, pero que ahora, como decimos, se han puesto del lado de Íñigo Errejón. Hoy, precisamente, iba a ser un día de contraataque mediático por parte de los iglesistas, con varias entrevistas del jefe de organización, Pablo Echenique. Y sin embargo, el líder de Podemos, Echenique, ha dado hoy la espantada. Así lo contaba una de las afectadas por esta espantada de Echenique, Susana Griso, en Antena 3. En Podemos no quieren hablar de la renuncia de Íñigo Errejón. De hecho, han anulado todas las entrevistas que tenían previstas para hoy porque, fíjense, a esta hora el secretario de organización, Pablo Echenique, tenía que estar aquí en Espejo Público. Era el invitado que teníamos en el café, pero ayer, a última hora, y tras la rueda de prensa de Errejón, nos anularon la entrevista. Según nos dijeron, por indicación de la dirección de Podemos. No sé quién dio la orden, si Pablo Iglesias, Irene Montero. Echenique da la espantada. Sí, que voy a ir. Y de pronto dice, oye, que no, que nos dicen que no viene. Y claro, Susana Griso, como la mayoría, pensaba que la espantada tenía que ver con la crisis de Podemos. Lo han escuchado, ¿no? No quieren dar explicaciones por lo de Errejón. Pero resulta que a lo largo de la mañana nos hemos enterado de otra noticia, que no sé si conocía ya Pablo Echenique cuando decidió cancelar sus entrevistas. La noticia la ha adelantado el Heraldo de Aragón. Echenique, condenado por contratar irregularmente a su asistente. Fue este mismo periódico, el Heraldo de Aragón, el que hace más de 2 años desveló la información. Desveló que Echenique había contratado irregularmente a su asistente. La Seguridad Social inspeccionó y dijo, anda, pues es verdad lo que dice el Heraldo de Aragón. Y entonces, cuando la Seguridad Social condenó a Echenique, el político de Podemos se defendió así. Decir que bueno, como cualquier familia de esos millones de familias que participan de la economía sumergida en nuestro país, cuando yo pago a mi asistente sabiendo que él no está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, yo sé que no estoy haciendo las cosas bien. De la misma manera que, como digo, millones de familias
cuando ante las pocas alternativas que hay para hacer las cosas de otra manera, hacen algo parecido. Creo que todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien y yo también lo sabía. Creo que más allá de eso, esto abre pues un debate muy interesante respecto de la ley de dependencia y respecto de cómo el sistema económico actual empuja a muchísima gente humilde a participar de la economía sumergida. Es verdad que millones de familias en España participan de la economía sumergida. No vamos a ser hipócritas, a ver si solo van a ser algunos políticos. También es verdad que Echenique hablaba de familias humildes, pero cuando él lo hizo por segunda vez, porque hoy le han condenado por la segunda vez, la primera ha prescrito, Echenique ya era diputado autonómico y cobraba miles de euros al mes. Así que podemos decir que él no entraba en esa definición de familia humilde, ¿verdad? Aunque es cierto que la excesiva regulación y la voraz persecución impositiva que sufrimos en nuestro país empujan a la gente a la economía sumergida. En mi opinión, la justificación que dio Pablo Echenique le podría haber valido en todo caso como ciudadano, que harto de esa persecución fiscal decide saltarse la ley o no hacer de inspector de Hacienda, que es a lo que nos obligan ahora desde la agencia tributaria, ¿verdad? Sea usted el que compruebe que ese que está pagando no estaba cobrando en negro o que no factura. Dice, oye, ¿yo por qué tengo que...? Pero claro, eso podría valer en el caso de que Echenique fuera ese ciudadano, ¿verdad? No un político. No un político que además nos había dicho a los españoles lo siguiente: que se vuelva a pagar la seguridad social a las cuidadoras familiares, porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza. Es una vergüenza que se tenga a gente trabajando sin pagarle la seguridad social. No lo he dicho yo, lo dijo Echenique cuando tenía a gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Cuando Echenique pronunció las palabras que acaban de escuchar, ¿cómo le aplaudió Pablo Iglesias, que estaba a su lado, escuchando un discurso tan contundente? Así que Echenique, cuando saltó la noticia, no podía reconocer que había hecho lo contrario de lo que él predicaba, sin alguna justificación, y esperar que la gente mirara hacia otro lado. Así que, ¿qué hizo Echenique? Pues después de perder la batalla administrativa y ser condenado por la Seguridad Social, dijo, ojo, a mí me ha condenado la Seguridad Social, pero no la justicia. Y recurrió a la justicia para demostrar que él era inocente. Y con un par de años de retraso, la justicia ha fallado. Y hoy nos hemos enterado de ese fallo judicial que se dictó el pasado 10 de enero, hace 12 días. El Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza no solo ha ratificado la condena que le puso la Seguridad Social a Echenique, sino que además ha dejado en evidencia las excusas que dio. El político de Podemos dijo que él no tenía con su asistente una relación trabajador-empresa, sino de autónomo-cliente. ¿Qué hizo la juez Iciar Ochoa? Dijo, ah, sí. Dice, pues entonces tráigame las facturas que demuestren esa relación. Según la sentencia que hemos conocido hoy, en caso de haberse tratado de una prestación de servicios, se deberían haber emitido facturas, pero, como subraya el fallo, el político, asistido por una letrada de Podemos, no ha aportado ninguna factura a la causa. Por lo tanto, el juzgado ha condenado a Pablo Echenique por mantener en situación ilegal al asistente que le cuidaba sin contrato ni seguridad social. Y por ello
la justicia, ratifica la multa que le puso la Seguridad Social y le añade un recargo del 20% por el dinero no abonado hace más de 3 años. Echenique aún no ha dicho "esta boca es mía", después de conocerse la noticia. Y yo entiendo que por eso decidió anular a última hora todas las entrevistas que tenía hoy. No obstante, fuentes del equipo de Echenique han dicho que van a recurrir la sentencia a instancias superiores. Una decisión que, por otra parte, es perfectamente legal y que además esta opción de recurrir asiste a cualquier ciudadano. A cualquier ciudadano. Pero, y aquí volvemos a la diferencia entre el ciudadano Echenique y el político Echenique. Porque ¿qué dijo el político Echenique cuando a otros políticos o a otros partidos les condenó la justicia? Dijo: habrá que esperar para pedir responsabilidades en su justo momento porque esos partidos han recurrido a instancias superiores. ¿Dijo eso o dijo otra cosa? Todo el mundo sabe que el Partido Popular funciona, y no lo digo yo, lo dicen los jueces, lo dice la Guardia Civil, como una organización criminal. No lo digo yo, lo dicen los jueces. Y es importante, por lo visto, para Podemos lo que digan los jueces. Porque les voy a leer el punto 11, apartado E, del documento ético de Podemos. Documento ético de Podemos. No documento ético de Dieter Brandau, no documento ético de Es Radio, no documento ético de... No, el documento ético de Podemos. Si te saltas este documento, no tienes un comportamiento ético. Punto 11, apartado E. El compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno o a cualquier candidatura a dichos cargos, en caso de ser procesado o condenado por las faltas o los delitos que se determinarán en el reglamento que a tal efecto publicará la Comisión de Derechos y Garantías, y que en cualquier caso incluirá siempre los delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y digo yo que si haber sido condenado por la justicia por no pagar las cuotas de la Seguridad Social a tu asistente, que ni siquiera tenía contrato, se incluye en esto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que según Podemos debía hacer dimitir a un político. E insisto en lo de político, porque si Echenique no fuera político, si Echenique no fuera el político que se erigió en el azote de los que defraudan a la Seguridad Social, si Echenique no fuera el secretario de organización de un partido que en su código ético dice que si te condena la justicia por un delito contra los derechos de los trabajadores tienes que largarte, pues a lo mejor no tendríamos que decir estas cosas con este énfasis. Pero el caso es que Pablo Echenique es ese político de ese partido. Y por lo tanto yo entendería que alguien desde otro partido político o incluso desde el suyo propio, viendo cómo están las cosas en Podemos, le dijera hoy a Pablo Echenique lo que Pablo Echenique le dijo a Íñigo Errejón hace unos días. Bueno, yo si fuera él dimitiría, claro. Yo creo que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que bueno, pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año y eso supongo que también pesa en su decisión personal. Yo si fuera él dimitiría, es lo coherente, pero entiendo que de algo tiene que vivir.